la cuestión. Al archivo, y el proceso además culmina en el año 76 con la creación del subgrupo de documentación en la corporación, en lo que entonces era el Grupo Radio Televisión Española, lo que es el hito definitivo para la profesionalización de la documentación dentro del grupo. Los años 80 son los años de la informatización, de la creación de las grandes bases de datos, que a fecha de hoy seguimos alimentando, que en el caso del archivo sonoro son la base de músicas, que se crea en el año 85, y la de palabra en el año 88. Los 90 ven gestarse el proyecto de digitalización del fondo, del que hablaremos más adelante, proceso que culmina a principios ya de esta década en el año 2002. La digitalización, proceso en el que están ahora prácticamente todos los archivos del mundo. Para nosotros ya es prácticamente pasado, pero seguimos avanzando. En este momento estamos embarcados en un proyecto estupendo, que es el cambio del gestor documental, que además está dando paralelamente a otro proyecto de inmenso calado dentro de la corporación, que es la digitalización del fondo histórico de televisión. Televisión Española, los fondos audiovisuales de Televisión Española se están digitalizando, y a través de la intranet corporativa y gracias a este nuevo gestor multimedia que estamos implantando, va a suponer el acceso universal corporativo por ahora a los fondos documentales de la radio y la televisión. Nuestros fondos ya digitalizados estaban a disposición tanto de los programadores de radio como los de televisión, y ahora vamos a poder gozar de lo contrario, o sea, programadores de televisión pero también de radio, acceder al fondo documental de Televisión Española. Creo que es un hito corporativamente hablando. Unos someros datos. Las dos grandes bases de las que hablaba, palabra, son referencias de documentos sonoros no musicales, procedentes básicamente de la programación de Radio Nacional, pero también de ediciones comerciales o llegados por intercambio. Radio Nacional pertenece a la UER, por ejemplo, y tenemos una política establecida desde hace años de intercambio de contenidos entre todas las emisoras, que hace que nuestras colecciones se enriquezcan. A fecha de hoy tenemos aproximadamente en base de datos unas 404.000 referencias de palabra. La base de músicas recoge, lógicamente, como su propio nombre indica, grabaciones musicales tanto de producción comercial como propia. Y, por supuesto, de todo tipo de género musical. Prestamos especial atención a la música clásica y, sobre todo, a la música tradicional española. La colección de música tradicional, de hecho, es muy importante porque es un tipo de música a la que comercialmente se le ha dado bastante poca relevancia. Sin embargo, Radio Nacional, a lo largo de los años, ha prestado, a través sobre todo de Radio Clásica, especial atención primero a recoger grabaciones de folclore español y segundo a difundirlas. En nuestra plantilla ha habido grandes musicólogos que han ido con grabaciones de campo incrementando este fondo que a fecha de hoy creo que es único. Tenemos también a fecha de hoy en torno a 1.400.000 referencias en la base de músicas, por encima de los 875.000 soportes, que suponen más de 343.000 horas de audio y 4 millones de ficheros, la mitad lineales y la mitad comprimidos. Está todo digitalizado. A medida que van entrando los soportes o las grabaciones, se digitalizan y se incorporan al archivo. Pero ¿cómo es nuestra colección? ¿Cómo ha ido creciendo? Pues básicamente mediatizada por la naturaleza de nuestro medio de comunicación, pero sobre todo medio de comunicación público. Una característica que ha sido determinante en las décadas, sobre todo en las que ninguna otra emisora, por ley, podría emitir informativos. Esta situación se dio desde la creación de la emisora en en realidad desde el final de la guerra, pues hasta el decreto de 1 de abril del 77 sobre libertad de expresión, que permitió al resto de las emisoras de radio poder empezar a emitir información libremente. Hasta ese momento todas las emisoras tenían obligación de conectar con el informativo, con el parte de Radio Nacional. Y es que el archivo sonoro de Radio Nacional, como cualquier otro medio de comunicación, ha seguido el criterio de guardar, por un lado, los contenidos que han servido para la elaboración de programas o informativos, y por otro, los contenidos ya emitidos para posibilitar su reutilización posterior para generar otros nuevos,
como cualquier otro medio de comunicación, insisto. En esto somos iguales a los archivos sonoros que pueda tener la cadena SER o la cadena COPE o cualquiera de las otras emisoras comerciales que hay en nuestro país. Esto, para la emisora, para la Corporación Radio Televisión Española, es un verdadero valor patrimonial. Hace poco se ha tenido, como anécdota, se ha tenido que proceder a la renovación del contrato de seguro de los fondos audiovisuales y sonoros de Radio Televisión Española, y para que se hagan una idea, pues están valorados en 65 millones de euros. Es una valoración difícil, muy difícil, pero calculamos que en torno a ese sería su precio. Aunque cuando hablamos de patrimonio, el precio no es muchas veces lo más importante. Insisto, eso es un valor patrimonial único para la corporación. Pero es que también Radio Nacional es un medio de comunicación público, lo que le ha obligado a guardar contenidos de valor intemporal de todo carácter, de carácter político, social, cultural. Piensen que Radio Nacional en muchos casos ha tenido y sigue teniendo la obligación de facilitar lo que se llama sonido institucional. Esto nos obliga a estar presentes en multitud de actos que, por supuesto, grabamos y conservamos. Durante las décadas anteriores, esta obligación de facilitar el sonido institucional, de guardar el sonido institucional, le ha dado a la colección un innegable sesgo oficial y político que asumimos y que además ponemos en valor. Radio Nacional de España, a fecha de hoy, es sin duda el fondo que tiene la mayor colección en España, lógicamente, la mayor colección de grabaciones del anterior jefe del Estado, de Francisco Franco, o de todos los políticos, básicamente políticos, porque era lo que más se prestaba atención, pero de todas las personalidades que fueron importantes, que fueron relevantes durante el franquismo. Estos contenidos, a falta de otra institución pública que los haya conservado, son los que confieren a nuestra colección el valor patrimonial, social que creemos que tiene. De hecho, la vigente Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión pública de titularidad estatal, así lo reconoce, al determinar que en el ejercicio de su función como servicio público, la Corporación RTV deberá velar por la conservación de los archivos históricos audiovisuales. Para nosotros se trata sin duda de un avance histórico, porque hasta ese momento ninguna de las normas que habían regulado el funcionamiento de Radio Televisión Española lo había considerado de esta manera. De hecho, el Estatuto de la Radio y la Televisión Pública del año 80, que ha estado vigente más de 25 años, daba relevancia alguna a este fondo y evidentemente tampoco fijaba ningún tipo de criterio archivístico ni daba orientaciones sobre cuál debía ser la función de los archivos audiovisuales. Creo que ya nadie duda, esta consideración que se nos da en la ley como patrimonio, creo que a fecha de hoy es indudable, pero durante mucho tiempo los fondos sonoros no han sido objeto de legislación, por lo menos los fondos sonoros creados y difundidos por las emisoras de radiodifusión. La legislación a fecha de hoy, la Ley de Patrimonio Histórico, cita en su artículo 49.1 como documento, a efectos de la propia ley, la expresión sonora recogida en cualquier tipo de soporte material. Pero no creo que el legislador estuviera pensando precisamente, insisto, en los documentos radiofónicos cuando hablaba de documento sonoro. Ya veremos si la nueva Ley de Patrimonio Cultural, que de un momento a otro entrará en el Congreso para su debate y que está muy interesada en recoger las nuevas dimensiones del patrimonio, lo recoge. Es una ley que va al hilo, sobre todo, de las indicaciones de la UNESCO, de las que hablaba el ponente anterior, en las que se amplían las consideraciones, o sea, qué se considera patrimonio, se atiende a otras manifestaciones, patrimonio industrial, patrimonio minero, y creo que los medios de comunicación son, las grabaciones que nosotros conservamos además, pueden entrar perfectamente dentro de la consideración de patrimonio. Y es que yo creo que no hay mejor fuente para conocer una sociedad en un momento histórico dado
como puede ser, por ejemplo, la segunda mitad del siglo XX,